cualquiera que haya habitado el suelo argentino los últimos 100 años, incluso 200 años, pero sobre todo de los 70 para acá, los crímenes con un componente político, bueno, han sido habituales, tristemente, y en la historia de los últimos años también, por supuesto, Nisman, después estuvo todo el debate acerca de la muerte de Maldonado, y apareció Fabián Gutiérrez muerto, y el primer reflejo fue pensar, sobre todo un sector, que había sido un muerto para provocar silencio, para provocar miedo en el resto. Bueno, hoy se fueron conociendo datos. ¿Cuál es tu mirada sobre estas últimas 72 horas de este caso acá en Argentina? A ver, mi primera mirada, como quizá por deformación profesional, es periodística, es decir, que los hechos mandan, no importa la historia argentina, no importa los prejuicios, no importa la posición política de cada uno, importan los hechos, y a 72 horas de un crimen desde Buenos Aires es muy difícil sacar conclusiones terminantes respecto de cuáles son los hechos. Vos mencionabas recién a Nisman y a Maldonado. A mí me parece que si alguna lección hay que sacar de eso, por lo menos como periodista, después cada ciudadano puede opinar con sus prejuicios, con sus ideas, con su personalidad, con sus trayectorias políticas, con sus opiniones, pero los periodistas, por lo menos hasta donde yo creo, tenemos que ver hechos, y a mí, digamos, desde el comienzo, todo el debate de Nisman me pareció como que estaba muy sesgado por la grieta, porque quienes estaban en contra de Cristina empezaron a decir que Cristina lo mató a Nisman, y quienes estaban a favor inmediatamente tomaron posición por el suicidio. Y entonces cualquiera que ponía en la cobertura cualquier duda respecto de una versión o de la otra, según los datos que iban saliendo, era objeto de burla o de agresión por parte de quienes decían, si vos no decías que Nisman había sido asesinado por Cristina, eras cómplice del asesinato casi. Y si vos no decías que era un suicidio, era cómplice de una acusación tremendamente injusta. Lo mismo pasó con Maldonado. Con Maldonado desde el principio hubo dos bandos. Los que odiaban a Macri decían Macri fue, me acuerdo un titular de Página 12 que decía Macri tiene sus primeros desaparecidos el primer día. Y al revés, inmediatamente cualquier elemento que podía apuntar a una acción incorrecta por parte de Gendarmería en aquel operativo y era informado por el periodismo, era motivo inmediatamente, por dirigentes políticos y en las redes sociales, de sospecha, etcétera, etcétera. Yo creo que en los dos casos anteriores dan un mensaje para el periodismo muy claro, que es que hay que ir paulatinamente viendo cuáles son los hechos, haciendo las preguntas que corresponden, y a partir de ahí, si se puede, porque no siempre se puede, llegar a conclusiones medianamente fidedignas. Eso es lo que debería ocurrir, no siempre ocurre, vos sabés, Ernesto, también como psicólogo, que muchas veces la creencia mata la evidencia está ahí, es el dato duro, no sé, los forenses, etcétera. Sin embargo, la creencia es más fuerte y predomina. Pero no importa, avancemos, es importante lo que estás contando vos, que estas primeras horas fueron conmocionantes hasta que aparecen, como Lucía Salinas nos cuenta, estos datos duros de qué pasó con Gutiérrez. No, yo escuchaba recién la cobertura de Lucía, y la verdad que era muy contundente, muy seria y muy profesional respecto de eso, es decir, de ver cuáles son los hechos. Diga, a alguna gente le debe convenir que esto apunte a Cristina, a otra gente le debe convenir que esto no apunte a Cristina, pero bueno, ¿cuáles son los hechos? Y lo que está contando hasta ahora Lucía, y es lo que surge de la causa, y lo que surge de la causa hasta ahora, por eso siempre hasta ahora, en 72 horas, ningún periodista puede develar un crimen, y mucho menos a esta distancia. Hasta ahora lo que plantea es, bueno, un juez, el juez interrogó uno de los sospechosos, el sospechoso marcó dónde estaba el cadáver fue encontrado en ese lugar, en base a eso se obtuvieron datos de por qué pasó, le estaban queriendo aparentemente sacar claves de cuentas bancarias, a partir de ahí se les fue de las manos, etc. Ahora, esas son primeras versiones, y también uno tiene derecho a desconfiar de eso, porque es un juez de Santa Cruz, porque la fiscal es pariente de la familia Kirchner, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sospechar, ¿no? Es sospechar, es hacerse preguntas, no es llegar a conclusiones. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, que una cosa son los hechos, las evidencias, y otra cosa las creencias. Y entonces, por supuesto que cualquier ciudadano puede atenerse a sus creencias, a sus sospechas, a la teoría conspirativa que más le plazca, pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es contar hechos y obtener las conclusiones que se puedan obtener. Y si no obtenemos conclusiones, hacernos las preguntas que hay que hacer, pero no llegar a, digamos, es muy injusto acusar de asesinato de un medio a alguien que no asesinó, es una acusación
horrenda, espantosa, etcétera, y fue injusto con Macri y Patricia Bullrich, fue injusto con Cristina del caso Nisman, y es injusto en este caso apresurarse, salvo que se demuestre lo contrario. Y en ese caso es distinto, qué sé yo, me vuelvo atrás, pero muchas veces, no solo estos crímenes, el estallido de la AMIA, el caso de María Soledad Morales, muchísimas cosas El que Río las causas... Tercero, Lourdes Di Natale, Cataño Banco Nación, y siguen las Claro, claro. firmas. Entonces, vos vas llegando en tus creencias, por supuesto que tus creencias te sesgan la investigación, pero lo que no puedes hacer es llegar a, o por lo menos a mí no me parece, llegar a conclusiones, y menos llegar a conclusiones en función de tus opiniones políticas como periodista. Me parece que hay que esperar, hay que escuchar a los periodistas como Lucía, que siempre investiga seriamente. Cuando cuenta el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, lo ha contado como nadie, y cuando cuenta este caso está diciendo, mira, hasta ahora es esto, veremos cómo evoluciona, Está ¿no? Lucía está feliz con este último párrafo. Acaba de encuadrar un párrafo y se lo lleva a la casa. No hace falta que vaya a terapia un mes. Ernesto, Bueno. vos escribiste algo. No, que yo Hoy, tengo mucho respeto yo tengo mucho respeto por su trabajo, Bueno, porque la gracias. investigación que ha hecho sobre toda la vida de los Kirchner de Santa Cruz ha sido siempre muy rigurosa, muy seria, y muy confiable. Y para que alguien sea confiable, en parte tiene que olvidarse muchas veces de los adjetivos, de las opiniones propias, de la grieta, sino que nada, remitirse a los hechos. Entonces vas contando hechos, uno conoce a los periodistas cuando vos te das cuenta que alguien se atiene a los hechos y pocas veces puede ser desmentido. Y bueno, entonces uno lo escucha con atención, ¿entendés? Y era muy sólido lo de recién. Ernesto, vos escribiste hoy, esto salió en Infobae, los horribles sótanos de la democracia argentina. Hablábamos de periodismo. Estás refiriéndote a ese vínculo del periodismo usando fuentes o como fuentes a los servicios de inteligencia y todo el caso acerca del presunto espionaje en el gobierno de Macri a periodistas y figuras, etcétera. ¿Querés contar cuál es la esencia de tu pensamiento en esta columna? A ver, la esencia es que yo creo que tanto Macri como Cristina, o durante los gobiernos de Macri y Cristina, para ser más precisos, se utilizaron mucho los servicios de inteligencia como una forma de denostar, perseguir, difamar a personas. Creo que lo del espionaje ilegal durante la época de Macri tiene una evidencia muy palmaria, que es que Hugo Conadamón fue al juzgado cuando todavía la causa de espionaje ilegal la tenía Villena, y Hugo Conadamón es un periodista de La Nación espectacular, y le preguntaron, ¿esta es la foto de tu casa? ¿Esta es la foto de la casa de tus padres? ¿Esta es la foto de tus hijos? ¿Vos tal día hiciste tal cosa, tal otra y tal otra? Y todo eso era cierto. Entonces, había una carpeta armada por un grupo de agentes de la AFI en la época de Macri sobre Alconadamón, en el momento en que Alconadamón estaba investigando hechos supuestamente ilícitos cometidos por el titular de la AFI, Gustavo Arribas, que era un hombre tan íntimo de Macri que vivió en la casa de Macri mientras Macri fue presidente. Más claro que eso, además era el que manejaba la empresa de intercambio de jugadores, de compra-venta de jugadores en cuando Macri era presidente, un hombre muy de la intimidad de Mauricio Macri. Bueno, bajo ese hombre se armó una célula de agentes de inteligencia, y eso está bastante claro y bastante probado. No coincido no digo por vos, sino que lo veo muy habitual, que cuando se habla de espionaje ilegal en la época de Macri se habla de presunto, y en este caso me parece que es algo bastante concreto que afecta a uno de nuestros colegas, que es Hugo Conadamón. Y después vos ves a muchos dirigentes kirchneristas montarse sobre eso, hablando solo de Macri. Y entonces uno va para atrás y recuerda que Gustavo Vélez tuvo que irse del país porque Cuando quiso mostró la foto de destronar Estiuso. mostró la foto de Estiuso, y Kirchner bancó a Estiuso. Y después, que cuando muere Nisman, difunden fotos de Nisman rodeado de modelos en la noche porteña, y tapizan la ciudad con eso. Y Empapelaron la ciudad con una foto de Nisman sentado claro, en el medio con chicas a cada lado, ¿cierto? exacto. Y en el medio de todo eso, Bueno, pero cantidad de espera, informes. a ver, peloteemos esta idea. Si alguno dijera, espera, Ernesto, no es lo mismo, porque hasta lo que se sabe no lo extorsionaron al Conadamón. Le mostraron, es como, estaba ese material, pero no se dio ese paso del escrache público. Mira, hasta ahí, no, no está bien, hay elementos que son diferentes uno del otro, pero que un periodista sea seguido por agentes de la CIDE y Es eso una puede ser barbaridad. comprobado, es un hecho tan escandaloso
que yo creo que hubiera merecido una reacción más enérgica de un montón de colegas y de un montón de agremiaciones periodísticas, etcétera. Y porque además poder ser ecuánime y reaccionar frente cuando un gobierno hace una cosa y cuando otro gobierno hace la otra, te hace más creíble, si no parece que estás actuando políticamente. Ahora, lo que yo quiero decir es que esta causa que hubo bajo el macrismo, este accionar, que no solamente tiene que ver con el Conadamón, tiene que ver con Horacio Rodríguez Larreta, Vidal. con Guido Vidal, con Cristina Fernández de Kirchner, con Waldo Wolf, con Diego Santilli. Diego Santilli, a ver, uno de los agentes era el ex marido de su actual mujer, y entonces las hijas iban y venían, entonces él tenía acceso a ese tipo de información, una cosa muy oscura que Macri a esta altura debería haber explicado. A nosotros como sociedad o a sus compañeros de partido de toda la vida, por qué gente de él, porque a ver, si él no sabía, debería estar indignado y debería salir a decir cualquier cosa de arriba y de Silvia Mastroianni, que era el número 2. Pero al mismo tiempo, yo cuando digo también el kirchnerismo, lo que quiero decir es que si esto es que cada cual cuando está en el poder espía al otro y lo humilla o lo detiene sin condena previa o avala esas detenciones, etc. Y cuando está fuera del poder se hace la víctima respecto cuando le aplican los instrumentos que le aplicó y la democracia está jorobada. Lo que hay que salir de esa trampa es que un sector político del otro se saquen las lacras propias de encima y entonces sean autocríticos respecto de lo que han hecho. Porque cuando Cristina dice, soy víctima de espionaje, y uno se recuerda las cosas que le hacían a Francisco de Narváez, por ejemplo, o que a ella le encontraron una carpeta con grabaciones, y bueno, vos decís, bueno, ahí hay hipocresía, te molesta cuando vos sos víctima del espionaje, pero lo aplicás cuando sos presidente. Y cuando Macri dice, hay una persecución en mi contra, y vos te encontrás con elementos que no se explican de cómo funcionaban sus servicios de inteligencia, entonces uno ve que es un problema que no tiene que ver con un partido político o con el otro, con un dirigente o con el otro, más allá de que algunos pueden decir, bueno, pero Macri no era tan jodido como Cristina, y otro le responde, bueno, pero Macri, en la época de Macri se metió un montón de gente presa sin condena, y eso en la época de Cristina no existía, y el macrista te dice, pero 678 existía en la época de Cristina y en la época de Macri no, y por supuesto que hay diferencias. Lo que yo digo Hay es que diferencias, hay diferencias porque alguien te va a escuchar y decir, bueno, igualismo, es lo mismo con otro color, lo mismo perro con otro collar. ¿Es mismo perro para vos o no? depende qué cosas, sería muy largo de explicar. Digo, hay procedimientos que usan ambos. Ok. En algunas cosas unos son peores, en otras cosas los otros. Por ejemplo, cuando en el tratamiento público de la prensa, Cristina fue mucho peor. Pero, por ejemplo, en el hecho de que se hayan detenido personas sin condena previa pertenecientes a la oposición en época electoral, Macri fue peor. Entonces, depende en qué. Si vos me decís, para mí como periodista, y para mí como periodista la época de Macri fue más serena, uno podía criticar sin ser objeto de burlas, escarnios, marchas con nuestras caras como enemigos del pueblo, pero uno no puede ser ingenuo y cuando ve algunas cosas que pasaron en la época de Macri, sobre todo las detenciones sin condena, que generan un precedente tremendo, porque cuando eso se hacía como una cosa como habitual, vos decías, la exhibición de fotos Las preventivas, vos te desnudos. referís a las Sí, preventivas, sí, a claro, la doctrina Irursum, a la doctrina famosa. Irursum, exactamente, a Bien. veces avalada hasta verbalmente por el entonces presidente de la Nación. Y cuando uno ve que además se seguía periodistas que investigaban a funcionarios de Macri, y me parece que ponerse a discutir si eran iguales, no eran iguales, eso tiene que ver con las preferencias políticas de cada uno. Yo me niego a esa discusión, yo lo que prefiero es ver los hechos. Bueno, hay un grupo de agentes de inteligencia manejados desde el más alto nivel de la AFI, que seguían a un periodista de primer nivel, que investigó a kirchneristas y a macristas, que nunca, De hecho, lo nada, que no le investigó a puede Rivas. sospechar, De hecho, lo claro, estaba y lo investigando a estaban Rivas, al siguiendo. Conadamón. Y bueno, es peligroso. Me parece que hay dos sectores extremos de la política argentina que no son toda la política argentina. A A ver, ver, yo no veo ese. Pablo de León. Ernesto, a ver, acá me parece que al final estamos en un debate de malos contra malos, porque el kirchnerismo ahora aparece con espadas como Parrilli y Tailade que tuvieron que ver con la AFI anterior, hablando mal Claro, de claro. la gente de Macri. Y la gente de Macri, como vos decías, lo seguía al Conadamón, pero también seguía a propios como Vidal, Santilli. Y al final todos repiten de la época de Alfonsín para acá, en democracia, la misma tentación de mirar las carpetas y las fotos de la CIDE, ¿no es así?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que estas cosas, para bajarle un poquito el tono de preocupación, o por lo menos ponerlo en el término que yo creo que tiene que estar. Yo creo que las democracias conviven con estas cosas, convivan con sótanos, y que los sótanos son horribles, y eso existe, y la democracia avanza cada vez que le ponen más límites, más reparos. Lo mismo, la libertad de prensa, cuando existe, también tiene problemas. Qué sé yo, lo de Conamon es un problema, lo que le pasó a Luis Majul en estos días es un problema, pero eso no quiere decir que la libertad de prensa no exista. Y en la política argentina yo creo que hoy hay dos tendencias. Dos tendencias, después le podemos poner nombres, pero hay una tendencia que es la política de los extremos, para ponerlo de manera muy, muy esquemática, Macri o Cristina, el macrismo más duro o el kirchnerismo más duro, y después hay una política más consensuada, que es lo que uno ve alrededor de lo que se está haciendo con la pelea contra el coronavirus, que uno lo ve a Horacio Rodríguez Larreta cerca de Alberto Fernández, a ellos se les acerca Axel Kicillof y logran por lo menos no tratarse como enemigos, entender que el adversario, cuando es gobierno, puede cogobernar en una situación de alto desafío, como son las que siempre enfrenta la Argentina. Hoy primero es por el coronavirus, segundo por el tema económico, por muchas cosas, pero uno ve un elemento nuevo, que es que el adversario no es tratado como enemigo a nivel tal que pueden encontrarse juntos en el mismo lugar, dialogar, disentir, tramitar esos disensos sin romper, etcétera, más parecido a una democracia como la que uno aspiraría. Si esta situación que se dispara por el coronavirus se puede profundizar en el tiempo, de repente no va a ser necesario que unos y a otros se espíen, se organicen programas de difamación, se avalen que haya detenciones sin prisión preventiva, perdón, sin condena previa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso, y de repente entiendan que en algunos casos hay que gobernar conjuntamente problemas que son comunes. Ahora, si lo que domina la política argentina, como los últimos 12, 16 años, es la política de los extremos, la grieta, la confrontación permanente, la idea de que cualquier desvío del otro transforma al otro en un fascista o en un asesino o en cosas peores, la idea de que Cristina es una dictadora o que Macri basura, vos sos la dictadura. Y eso es lo que guía la política argentina, y es muy probable que nuestros problemas se profundicen. Yo Bien. realmente soy, a lo largo de la vida, soy cada vez más un convencido de que las distintas fuerzas políticas tienen que hablar entre sí, y que de esa manera la democracia crece, se profundiza, despejando sospechas, intentando que que la cosa se encarrile a niveles racionales. Hemos padecido mucho los argentinos por las divisiones irracionales en los últimos años, y bueno, y sus consecuencias son malas para la gente, para la sociedad, para todos, ¿no? Bien. Ernesto, gracias por este rato de charlar con nosotros. La próxima Hablé te esperamos demasiado, acá ¿no? en los sillones transparentes. Una vez que se termina el coronavirus, voy a ir con mucho gusto, respeto mucho el laburo de ustedes, y va a ser un privilegio. Lo que pasa es que estoy guardado porque estoy un poco, tengo hipertensión, y el médico me dijo: te quedas en tu casa y no te moves. En el momento que afloje, ahí estaré. Y si no, tendrás que tomar medicación y se termina todo. Y bueno, es una lesión de la autoestima, pero baja la hipertensión. Gracias.